Comenzamos con el fair play más hermoso hasta ahora de todo Kengan. Okubo felicita a Nitoku por la gran batalla a pesar de haber perdido. Gaulan le dice a Liu que la muerte de Naidan solo fue para llamar la atención, Liu respondiendo que sí se había dado cuenta, nomás que había perdido la calma por un instante. Además que ya no piensa matar a Ryuki, pero que todavía tiene que resolver ese asunto. En el palco de Kengan se preguntaban cuál era la intención de Gorm al revelar su identidad frente a todos, si era necesario hacer eso. Por otro lado, en las gradas Kureishi y Yoji se iban a comprar más comida y cerveza, pero Kaede dándose cuenta que todavía tenían que tomar. Después, metros más allá, vemos que los dos maestros tienen la intención de ir a buscar a la persona que lastimó a Koga. Asimismo vemos a Muteba, el genocida, que se está preparando para una misión. Ya en el ring está entrando Naoya Okubo muy enérgico y por el lado del purgatorio como si fuera un fantasma ingresa Terashi. El rey del combate versus el demonio silencioso. Se nos muestra un marcador. El purgatorio va ganando 5 combates versus las 4 victorias de Kengan. Asimismo vemos que Naoya y Terashi tienen una conversación sobre su vestimenta y máscara. En el palco del purgatorio, Fei dice que Terashi viene de China y solo bastó con un combate de él para maravillar a Hidemitsu, pero algo le preocupaba. Vemos que Lonlon exclama que Terashi es el nombre de un asesino muy conocido, pero no cree que fuese él. Volviendo al combate, vemos que la referee ya da comienzo al combate. Naoya con 195 centímetros de altura con 116 kilos de peso versus Terashi 204 centímetros de altura con 97 kilos de peso. Vemos que Naoya se lanza al ataque dando el primer golpe con súper derechazo, pero Terashi lo bloquea con una mano. Naoya retrocede porque había sentido algo raro en su bloqueo. Vemos que Okubo recuerda la promesa que le hizo a Oma de traer la victoria. Naoya estaba analizando la extraña postura de Terashi, pero de pronto Terashi lo provoca. Naoya responde a eso con un derechazo, pero no, era una finta para lanzar una patada baja, pero Terashi logra esquivar esta y cuando Naoya iba a lanzar otra patada, se detiene al ver la palma de Terashi. En el palco de Kengan estaban sorprendidos porque Naoya detenía sus ataques evitando la palma de Terashi, pero sobre todo pensaban por qué este oponente era un problema, ya que al ver la forma como esquivaba los golpes se notaba que no tenía experiencia en artes marciales modernas. Vemos que Terashi incita a Naoya a pelear. Naoya le da el gusto, así que se lanza al ataque con una patada baja. Terashi lo esquiva, pero Naoya con el impulso golpea el brazo de Terashi rompiendo su postura y aprovechando para conectar 2 golpes. En el palco del purgatorio, preocupados por Terashi, Lonlon exclama que según las leyendas de China, el asesino Ryumi era muy fuerte, pero había otro llamado Fa, era un asesino enmascarado. Volviendo a la pelea, Naoya estaba pensativo, ya que a pesar de que le dio sus mejores golpes, no ha caído. De pronto nuestro gallo está sorprendido porque está sangrando por los nudillos, Terashi exclamando que su técnica es suficiente para vencerlo y que la fuerza de un luchador es inútil. Okubo se dio cuenta que solo le había desgarrado la piel de los nudillos, pero la pregunta era cómo Terashi podía resistir sus golpes. De pronto Terashi se lanza al ataque con golpes de palma, dando en el blanco en el rostro de Okubo, desorientando a nuestro gallo. En el palco de Kengan no podían creer que las palmas de Terashi fueran tan efectivas. En ese ataque Okubo ya había entendido la técnica de Terashi, que era la vibración. Normalmente las contracciones al temblar de cualquier persona era de 200 veces por minuto, pero la de Terashi era 3000 veces por minuto. Okubo se preguntaba qué clase de entrenamiento hizo para lograr esto. Prácticamente Terashi tenía un golpe similar al Fallin. Además de eso, al golpear su cuerpo la vibración dispersaba el daño, parte de ese daño era reflejado contra el oponente. Así que Okubo decide apuntar a la cabeza, lo mismo pensaban en el palco del purgatorio, ya que Okubo era muy astuto. Además que era obvio, ya que Terashi no podía llevar la vibración a su cabeza, ya que le dejaría muchas contusiones. Terashi estaba muy confiado, ya que al saber a dónde lo atacaría, él podría evadirlo rápidamente. Pero de pronto nuestro gallo acerta un jab, Terashi no lo podía creer, Okubo seguía jab tras jab y más jab. En el palco del purgatorio se dieron cuenta que Terashi había subestimado a un artista marcial, ya que por más que supiera a dónde se dirigía el golpe, no podía evitar ese nivel de jabs. De pronto vemos que por los golpes rompen la máscara de Obito Uchiha. Okubo se da cuenta que Terashi solo podía reaccionar debajo de la velocidad de un jab, pensando que necesita darle un golpe decisivo. Vemos que Terashi se tapa el rostro y Okubo no quiere atacar porque pensaba que puede estar tramando algo. Terashi se deja ver su hermoso rostro y vemos en el público que aparece la hermanastra más fea diciendo que su cara parece tallada por los mismos ángeles. Terashi exclamaba que había subestimado a Okubo, pero sobre todo que tendrá que cambiar de rostro otra vez. Además que ese doctor es muy caro, se nos hace saber que el doctor era Hanafusa. También vemos a la hermosa Kokomi. ¡Vamos Liu, dale con todo! Hanafusa exclama que lo volverá a operar del rostro, además que su operación del hipotálamo fue un gran éxito. Volviendo al combate, Terashi
Terashi exclama que no quería estar sin su máscara porque veía demasiado sin ella. Se nos muestra años anteriores cuando Terashi se operó del rostro con Hanafusa. Asimismo, para ganar un nuevo poder se hizo una cirugía en el hipotálamo. Hanafusa exclamaba que si utilizaba su vibración y esos ojos podría ser una combinación definitiva en sus peleas. Y así fue, ya que vemos que Okubo lanza golpe tras golpe, pero Terashi esquiva todo. Asimismo lanza un golpe de palma, Okubo pudo bloquearlo y contraatacó con muchos jabs, pero Terashi pudo esquivar todo. Aprovechando esto lanzó un golpe de palma, ahora sí dando en el blanco. La multitud no lo podía creer, que un novato esté ganando al campeón mundial de MMA. Se nos explica que Terashi al operarse del hipotálamo había ganado otra habilidad llamada Ojos del Emperador. Estos tenían una velocidad de procesamiento de información visual muy rápida. Estos ojos eran superiores a los ojos de puño de Kazuo y Koga, pero había un problema, que siempre estaban activados. Es por eso que utilizaba la máscara para restringir su campo de visión, reduciendo la carga a su cerebro. Por lo tanto, solo podía utilizarlo 60 minutos, ya que causaría un severo daño cerebral. Vemos que Okubo se pone de pie en el palco de Kengan. Hablaban de la visión cinética de Terashi. Okubo no podía entender por qué teniendo esa visión se había restringido con esa máscara, pero decide no pensar en eso y atacar. El plan de Terashi era esquivar todo y cuando tenga una oportunidad atacar con su vibración para terminar el combate. Okubo atacaba que atacaba, pero Terashi esquivaba todo. Asimismo ve que ya está al borde del ring, dándose cuenta de la intención de Okubo, que era sacarlo con esos golpes. Okubo se lanza con una super tacleada. Terashi lo estaba esperando con su ataque, vibración, pero Okubo en el último momento cambia de dirección, lanzándole un uppercut a la mandíbula. Terashi arrodillado no podía creerlo, cómo es que no había funcionado sus ojos del emperador. Okubo le decía que se prepare para recibir una paliza por subestimar a un verdadero artista marcial. Se nos cuenta que Terashi es un asesino especializado en armas, contratado por el gobierno francés para desaparecer a Nicolas Libaner. Volviendo al combate, Terashi piensa rendirse, pero sabe que si lo hace, Toyoda Hidemitsu comenzará a dudar de él. Además, no perderá todo lo que ha conseguido hasta el momento, ya que tuvo que infiltrarse en una organización de luchas que iba a ser absorbida por el purgatorio. Asimismo, tuvo que operarse el cerebro para estar a la par con los demás luchadores, pero sobre todo que debe terminar rápido la pelea, ya que Nicolas está mal herido por la pelea contra Koya. Además que está siendo resguardado por poca seguridad, así que podría acabar con él sin problemas. Así que Terashi decide usar otra vez sus ojos del emperador con su vibración. Okubo se lanza al ataque aplicando un super puñetazo. Terashi no podía creerlo si él estaba utilizando sus ojos de emperador. Okubo rápidamente acierta un uppercut en donde Terashi cae al suelo. La referee comienza la cuenta. Okubo le dice que es un novato, pero es bastante duro, además que tiene unos buenos ojos, pero están desperdiciados en él, ya que no puede reaccionar si lo atacan desde un punto ciego, pero un artista marcial es capaz de sentir cuando un ataque viene. Pero este no es su caso. Terashi desde el suelo adolorido recién comprendía cómo lo estaban golpeando y que esta era la verdadera fuerza de un campeón mundial de lucha libre de peso pesado. Terashi al analizar la situación decide rendirse, ya que si acaba muy golpeado o grave no podrá acabar con Nicolas Libaner, pero Okubo lo incita a seguir, así que Terashi cedió a la provocación y vemos que se levanta la cuenta de 9 con un grito de guerra. Vemos en el palco de Kengan que están sorprendidos, pero sabiendo que no puede esquivar los golpes de Okubo, pero sí puede evitar que los golpes sean fatales. Terashi pensaba que era un tonto por levantarse, ya que puede quedar con heridas de gravedad y esto puede afectar a su carrera de asesino profesional, pero la verdad era que él sí quería ganar, así que Terashi adoptó una postura en guardia baja con los brazos al frente. En el palco del purgatorio, Lolón pensaba que era una acción suicida, pero el plan de Terashi era no usar los ojos del emperador, pero sí su vibración, así que se lanza hacia Okubo, pero Okubo ya lo estaba esperando con una tacleada, lanzándolo al suelo y sujetándolo. Desde el principio Okubo evitaba el contacto contra Terashi, pero el rey del combate había notado una debilidad en la técnica vibración. Se nos explica que al momento que una persona tiembla cuando es expuesta a bajas temperaturas, la temperatura del cuerpo sube para llegar a su punto de equilibrio, pero ya que Terashi temblaba 10 veces más que una persona ordinaria, gracias a su cirugía, necesitaba un periodo de descanso para disipar el calor, por lo tanto necesitaba de 20 segundos de descanso para usar la vibración otra vez. A Terashi no le importaba si Okubo ya se había dado cuenta de esto, pero él podía ganar tiempo con sus ojos del emperador. Además que solo faltaban 8 segundos, pero lo que Terashi no sabía era quién rayos era realmente Naoya Okubo, ya que de pronto el rey del combate hizo un giro para aplicar una llave de sumisión, guillotina, demostrando la fuerza de un artista marcial. Asimismo Terashi quería zafarse como sea, pero ya a los pocos segundos dejó de moverse. Dándose cuenta de esto la referee y parando todo, dando como ganador a Naoya Okubo, el rey del combate. Okubo exclamaba que Terashi es bastante fuerte para ser un novato, pero no estaba a su altura
postura por otras razones. Vemos que Terashi se despierta y Okubo le ofrece un pequeño antifaz por haber roto su máscara, pero Terashi le dice que no es necesario ya que todos ya han visto su cara. Asimismo le dice que nunca tuvo oportunidad contra él, pero Okubo le dice que tiene lo necesario para volverse un buen artista marcial. Vemos que se despiden y cada uno regresa a su palco. La referee le dice que si necesita una camilla, pero Terashi le dice que no se preocupe, que él irá caminando a la enfermería, pero estaba pensando que es ahora o nunca en acabar con Nicolás Libaner. Por otro lado, en el palco de Kengan, Okubo y Rígido celebran chocando las palmas. Los demás también felicitaban a Okubo por la gran pelea, pero desde el palco del purgatorio, los dos últimos combatientes miraban con cara de pocos amigos. Yamashita pensaba a quién escoger para el siguiente combate. Takeshi y Oma le decían que él es el líder y cualquier cosa que él decidiera estarían de acuerdo. Ya en el ring, la referee está presentando el penúltimo combate y sale a la arena nuestro Tigre Takeshi versus Fei Wanfang. Vemos que ya se están poniendo en posición el sapo de los 3 puños demoníacos versus el tigre salvaje Takeshi Wakatsuki. Vemos que Yamashita estaba pensando que menos mal no salió Lon Donaire, no es compatible con esa clase de peleadores. También observamos que Fei estaba muy tranquilo sonriendo. La referee ya dando las últimas indicaciones que detendrá el combate si nota demasiado peligro. Fei, muy confiado, exclamaba que esto solo es un juego, que estaba satisfecho mientras le den diversión. Vemos que los dos ya están adoptando sus posturas para comenzar este gran combate. Chicos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Un saludo para Christopher Torres, Jorge Quispe, Carlos Sánchez que pidieron su saludo. Un fuerte abrazo a la distancia, mis bros, igual para todos los que comentan y me alientan a seguir. Un fuerte abrazote de Sekibayashi. Igual ya saben todos ustedes, estaré dejando mis redes sociales en la descripción y déjenme en los comentarios qué te pareció este combate. Ya saben que los quiero mucho como Setsuna Aoma. Así que cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo capítulo.